7:59, primero expiden borradores de decreto y luego se sientan con los sectores afectados. El presidente Petro está anunciando un encuentro con Asofondos, con las administradoras de fondos privados de pensiones, luego del decreto que ordena el traslado en 15 días, que es el plazo para comentarios porque sería casi que inmediato, de 25 billones de pesos de los ahorradores, de los pensionados, a Colpensiones, al fondo público. Marcela Peña. Pues Ricardo, el presidente Gustavo Petro pone hasta ahora en su cuenta de X: he decidido hablar con la banca privada para que aclaremos cualquier confusión provocada por la prensa o por los gremios en elecciones. El presidente Gustavo Petro, Ricardo, acepta sentarse con la banca privada, pero insiste en que los recursos tienen que ser trasladados desde los fondos privados a Colpensiones. Dice el presidente: no propongo que se transfieran billonarios recursos porque sí, ni para financiar al gobierno, sino que se cumpla la ley. Dice que van a hablar de 2 puntos en las conversaciones. El primero, plazos y formas en que ese ahorro sea devuelto y en el que se regrese o en el que se trasladen los ahorros de los próximos cotizantes que decidan moverse desde los fondos privados hacia Colpensiones. Recuerda, Ricardo, que aunque la reforma pensional está suspendida, está vigente el artículo 76 que permite a aquellas personas que están a menos de 10 años de la edad de pensión trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El presidente dice: si la ley estuviera vigente, los recursos no entrarían directamente a Colpensiones, sino que irían al fondo de ahorro del Banco de la República, pero como eso no ha ocurrido, entonces vamos a sentarnos a negociar. Dice también que quiere hablar con la banca de otro punto, y ese punto es el papel del sistema financiero en la emergencia económica para la zona de desastre actual. Insiste el presidente en defender los impuestos adicionales que se han establecido a través del decreto de emergencia, no solo para las entidades del sistema financiero, sino también para las hidroeléctricas. Es importante lo que el presidente está diciendo, de hablar de las formas y plazos en que se hace el traslado de los recursos, porque una de las principales preocupaciones, Ricardo, es qué puede pasar si los fondos se ven obligados a vender 25 billones de pesos en inversiones de la noche a la mañana. Están anunciando algunos analistas que esto podría llevar a que se desvaloricen esas inversiones e incluso a que se eleve el costo de endeudamiento para el propio gobierno nacional. 8:02, Paola. El presidente Petro se reunirá con Asofondos. Al final, sin reconocerlo, termina admitiendo que eso podría terminar siendo un salto al vacío. Entonces, que la culpa es de la prensa, que la culpa es de los otros. No, eso dice el decreto. Le salimos a deber. Eso dice el decreto, sí. ¿No? El borrador de decreto. Sí, pero claro. Claro, pero entre otras cosas, definitivamente el presidente nunca hace un mea culpa ni nunca reconoce que de pronto se precipitó y por lo demás sacó un borrador de decreto que puede ir en abierta contravía contra la ley, porque recordemos que ese mismo artículo que está vigente y no suspendido en la Corte Constitucional de esa reforma pensional, que es el artículo 76 de la ley 2381, dice expresamente que esos saldos, esos 25 billones de pesos de los casi 119.000 colombianos que aprovecharon esta ventana de oportunidad para moverse de Colpensiones, desde los fondos privados a Colpensiones, que esa plata, esos 25 billones de pesos, solo se hacen efectivos cuando se cumplan efectivamente todas las condiciones para acceder a una pensión, que son 1.300 semanas de cotización, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Esos 2 requisitos se necesita para consolidar una pensión en Colpensiones, y solamente cuando eso se cumpla, pues se trasladan las cotizaciones y los rendimientos de esas cotizaciones de dichas personas que logran llegar, digamos, a su momento de jubilación y de pensión. Entonces el presidente pues trata ahora, como creo yo, de tratar de desembarrarla, diciendo que por culpa de la prensa y por culpa de los gremios económicos que están en campaña, ahora sí se va a sentar con Protección, con Escandia, con Colfondos y me falta uno de los 4 grandes fondos. Porvenir, Protección. Porvenir. Más de menos, claro, Porvenir, Luis Carlos Sarmiento, Organización Sarmiento. Y Porvenir se va a sentar entonces con ellos. Pues esperemos a ver en qué termina eso, porque lo cierto es que parece abiertamente ilegal lo que quieren hacer con ese borrador de decreto. Víctor. Pero es que así se sienten, Ricardo. Yo no creo que puedan llegar a un acuerdo para trasladar esos recursos, porque es que la ley lo dice claramente. Se puede trasladar
trasladar la gente en el marco de esta ventana que se abrió por la reforma pensional y que la Corte Constitucional permitió, declaró exequible ese artículo. La ley dice, la gente se puede trasladar, pero los recursos se mantienen en los fondos privados de pensiones hasta que ese afiliado obtenga las condiciones y los requisitos para pensionarse. Así, por más que se sienten, no creo que se pueda hacer algo distinto. Pero Ricardo, una cosita, me llama la atención de este trino del presidente Petro, una partecita que dice lo siguiente: sé que pueden haber problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados y por eso discutiremos las formas de pago y plazos para evitar choques financieros innecesarios. Es que ayer se sacudió la bolsa, se sacudieron los mercados, Ricardo, sí, y señor. Dicen muchos analistas, en buena parte por este tema del traslado pensional que afectaría al propio gobierno, porque se siguieron elevando las tasas de interés de la deuda pública, es decir, más costoso el financiamiento para el propio gobierno nacional, por muchas razones, pero en parte también por este tema del traslado obligatorio que quiere el gobierno de esos recursos pensionales, porque eso se provocaría una liquidación masiva de títulos de deuda de la nación, presionando hacia la baja los precios y elevando aún más las tasas de interés. Eso ocurrió en la jornada anterior y seguramente entonces el gobierno está recibiendo, sí, seguramente desde el equipo económico del gobierno le están diciendo, presidente, es que se nos está subiendo la tasa de la deuda y pues claro, aquí los inversionistas nos dicen que esto es en parte por muchas de las decisiones que estamos tomando. Ahí está la bolita. Se subió a 14, ¿no? Este trino del presidente 14% Petro se subió de la tasa de interés. Tiene que ver con por encima de la crisis financiera del año 2008. Esto para que la gente lo entienda, Luis Ernesto, es que estamos pagando tasas de interés altísimas por nuestros propios procesos de endeudamiento y este tema del traslado pensional no es sacar, Ricardo, una plata de un lado a otro lado, pero sino que en la mitad hay Ricardo, que hacer operaciones en los mercados que nos afectan a nosotros mismos. Ya voy a saludar a la ministra de Comercio que está con nosotros en línea. Al interior del gobierno. Déjeme decirle, como diría un amigo, eso ni yo que estoy endeudado hasta las medias, que me prestan al 10%, imagínese, al 14% la tasa. Imagínese. Pero Ricardo, esto lo que indica es que al interior del gobierno hay disenso. El superintendente financiero Ferrari, que ha sido muy responsable, que tiene diálogo permanente con todos los actores del sistema financiero, ha logrado consensos y ha mantenido, digamos, el mundo de los mercados en calma. Pero cuando se meten otros integrantes del gobierno en la Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda, pues terminan generando este tipo de conflictos y de traumas. Y como ayer mismo los notificó el mercado, que si se ponen a jugar con el tema financiero, los que van a terminar pagando los platos rotos son el mismo gobierno vía tasas de interés, inmediatamente decidieron sentarse a dialogar. 8-7 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.